¿Somos todo lo que somos? ¿O nos influyen posibles vidas pasadas? Cada vez más se acude a terapias alternativas. Terapias que indagan en otras encarnaciones o bien en historias de nuestros antepasados. ¿Qué importancia tiene saber más allá de esta existencia? When you know that you've lived before and you will again, and you'll be reunited with your loved ones, you don't fear death so much. Another reason, and that's as a therapist also important to me, is that it can get rid of symptoms. La terapia de regresión a vidas pasadas fue creada por el psiquiatra estadounidense Brian Weiss. Mientras aplicaba la hipnosis en sus pacientes, descubrió que podía retroceder más allá de la infancia y que al conocer los conflictos de otras encarnaciones se resolvían problemas del presente. La psicología no es la única vía para llegar a esa información. The Akashic Record is the collective consciousness. It has been referred to as the mind of God. A través de los registros akáshicos se puede acceder a experiencias de vidas pasadas. Así los pacientes pueden tener una dimensión más profunda de su realidad y también descubrir cuál es el verdadero objetivo en esta encarnación. Otras personas acuden a la astrología para comprender mejor su presente. La astrología kármica estudia la reencarnación presente partiendo de que, como son sucesivas vidas las que vamos viviendo, en esta presente quedan residuos. Una carta natal kármica es una radiografía del alma. Hay experiencias pasadas que influyen en nuestro destino. Y la finalidad de esta técnica es conocerse más para manejarse mejor en esta vida. Todas estas disciplinas tienen como base la creencia en la reencarnación. Pero, ¿qué pasa si no creemos en la transmigración de las almas? ¿Pueden vidas ajenas influir en nuestras decisiones? Eso es lo que sostiene la terapia de constelaciones familiares. Por medio de constelaciones familiares vamos logrando saber qué es lo que está sucediendo en el inconsciente colectivo de ese sistema, de esa familia o de esa empresa o de esa organización. A veces, nuestros antepasados no pudieron resolver conflictos durante su existencia y este trauma se transmite a las generaciones posteriores. Con esta terapia se logra identificar a aquellos problemas para que dejen de afectarnos. ¿Otras vidas deciden sobre nuestro destino? Los resultados de las terapias alternativas desconciertan a la ciencia. ¿Realmente curan por profundizar en otros planos del alma o tan solo porque el paciente se quiere curar? Bueno, y hola, buenas noches. Y tenemos especialistas de todas estas especialidades para responder, o al menos intentar responder estas preguntas que planteábamos en la apertura, en este informe, de terapias de otras vidas, terapias de vidas pasadas. ¿Cuánto traemos, ¿no?, de otras encarnaciones, si creemos en la reencarnación, o cuánto traemos a lo mejor a nuestra memoria genética, ¿no?, como se dice, y qué es la memoria genética? Bueno, voy a saludar a los invitados que tenemos para que ya los vayas viendo y conociendo, y enseguida nos vamos a meter con la reencarnación directo, porque me parece que sin hablar de reencarnación no vamos a poder hablar de lo que queremos hablar esta noche. Así que los saludo, es el único hombre, así que lo voy a saludar primero, a Cristian Fers, astrólogo kármico. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Yo feliz de estar acá, tengo un buen karma hoy, por estar más entre tantas mujeres. Sí, bendito esto tú tiene eres. que ver también con esto de la ley de atracción, ¿no? Ajá. Cada uno atrae lo que realmente merece. Esto le duele mucho a la gente cuando no conoce la ley de causa y efecto, ¿no? Pero tenemos lo que nos merecemos. Emitiendo energía y atrayendo cierto tipo de cosas del subconsciente. Por eso la gente cree que la vida es injusta, porque no se conoce. Me pareció un informe bellísimo en el sentido de que hay una forma de descubrir qué traemos en el subconsciente, aunque creamos o no en vidas pasadas. La reencarnación no es para creer, sino para saber, para poder comprobar. Y a partir de modificar aquello que yo emito, que me provoca dificultades, conflictos, problemas de pareja, trabajo y amor, con la meditación lo corrijo y cambio la ley de atracción. O sea, vos decís, tenemos lo que merecemos, pero a su vez, si creemos que no lo merecemos, lo podemos modificar. Cultivando virtudes,
Es la única manera, no es cuestión de una técnica demasiado esotérica. Si hay egoísmo y lujuria, avaricia, codicia, envidia, podemos en la carta kármica descubrir dónde está, qué enfermedad puede provocar, qué elemento negativo provoca en el trabajo, en el amor, en esta vida, y corregirlo. El karma está grabado en imagen, a mí me parece hermoso cuando se ve en un canal cómo editan, cómo trabajan, ¿no? Cada uno debiera ser editor de su propia imagen interior. Mirá. Cuando uno edita la imagen y en vez de egoísmo cultiva inegoísmo, en la meditación ahí atrae aquello que a lo mejor en el hoy postergó la vida durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, en un ratito seguimos con Cristian. Liliana Holman, que tengo acá 2 libros que escribió, Almas Compañeras y Vidas Pasadas, precisamente. Acá estás. Bien. Y acá está Liliana, hola. ¿Qué tal? Gracias por venir, buenas noches. Psicóloga, especialista en regresión a vidas pasadas. Sí. ¿Tenemos que creer en la reencarnación para poder hacerlo? No, no tenemos que, ¿no? La verdad que como primera discípula del doctor Brian Weiss acá en Argentina, así como a él le sorprendió la reencarnación en su consultorio y él no creía en esto y era graduado en la Universidad de Columbia con honores y demás, y la reencarnación lo sorprendió. O sea que no es necesario creer en esto, simplemente también quería decir que psicología viene de psique, del griego alma, entonces psicología es el estudio del alma, o debiera ser. Yo lo escuché una sola vez en la facultad de ese término, pero la terapia de regresión te conecta con esa vida pasada. No importa que creas o no, simplemente te sorprende. Claro, bueno, de hecho hoy, esta noche lo que queremos es ocuparnos de las terapias del alma y terapias para el alma, ¿no? Tiene que ver con eso. Le voy a dar la bienvenida a Luz Saldívar, psicóloga, Laima. Luz está acá, de la otra punta. Laima, el apellido es muy difícil, decilo vos. Perfecto, le iba a pronunciar horrible y es feo que te pronuncien mal tu apellido. Psicóloga, especialista en constelaciones familiares. ¿Esto tiene que ver más con la memoria genética que tenemos, que traemos acá a esta vida? Nosotros estamos vinculados profundamente con nuestros ancestros, ¿no? Tenemos unos lazos muy profundos, conozcamos nuestros ancestros, hayamos escuchado algo de ellos o no, estamos vinculados. Rupert Sheldrake, un biólogo inglés, ha descubierto que un campo, él llamó campo morfogenético, en el que está inscripto los sucesos y las emociones de los sistemas, todo tipo de sistemas y también del sistema familiar. Entonces, lo que ocurrió en el sistema familiar, especialmente los asuntos no concluidos, duelos no concluidos, emociones no expresadas, culpas no pagadas, etcétera, etcétera, eso queda en ese sistema familiar, en ese campo de información, como fuga de energía. Y los miembros posteriores de ese sistema, los descendientes, se sienten inconscientemente atraídos hacia esos puntos, como intentando resolverlos sin darse cuenta que lo hacen. ¿Y esto puede ser de cuántas generaciones atrás al presente? ¿O? En general se trabaja hasta la 7ª generación como mucho, pero en la consulta cotidiana hasta 4ª, a veces hasta 5ª es lo más común, ¿sí? Salvo en los casos más graves. Bueno, gracias por venir. Laima. Ahora sí, Luz Saldívar, psicóloga y especialista en registros akáshicos. Hola. Hola. Buenas noches, gracias por venir. Gracias a vos por invitarnos y gracias por hacer este tipo de programas, porque me parece que hoy la gente está muy interesada en conocer un poquito más. De verdad, yo soy psicóloga, soy astróloga, consteladora familiar también, y la especialidad en registros akáshicos no es tan así. Ahora voy a explicar un poquito qué son los registros akáshicos y qué quiere decir la lectura de. Los registros akáshicos, para entenderlos tenemos que empezar por la palabra akasha, que es una palabra en sánscrito que quiere decir el éter. Y el éter implica el espacio que permea todo, que incluye los 4 elementos que percibimos con nuestros sentidos comunes, y todo lo que surge de la akasha es lo que se manifiesta, y a su vez todo lo que se manifiesta vuelve a la akasha. La palabra la toma mucho la teosofía, la de registros akáshicos, que significa que existe todo lo que ocurrió en todos los tiempos y en todo el universo, queda y está como un campo de información. Y los distintos
colegas que tenemos aquí hoy tienen todas distintas formas de llegar a ese conocimiento, a esa información que está en el Akasha. Bien, bueno, vamos a seguir en profundidad en un ratito porque quiero que nos metamos de lleno con esto que decía, que es la reencarnación, que parece ser como el denominador común que tenemos en las distintas disciplinas o herramientas para estas terapias del alma y para el alma. Así que reencarnación, informe, vamos, venimos y lo hablamos. ¿Nos espera otra vida en la Tierra? ¿Las almas migran de cuerpo para evolucionar? No hay reencarnación, se dice que hay una vida venidera. El ser humano es cuerpo y alma, y su cuerpo es su persona también. Dios dice en el Corán que esta es la vida que Dios nos dio, que no hay otra. Las religiones tradicionales monoteístas lo niegan, pero muchos otros credos lo sostienen desde hace miles de años. Orientales, africanos, americanos nativos, todos creen en la reencarnación. Natural que nuestra conciencia por sí misma o nuestra alma o nuestro nivel más profundo de conciencia sea lo único en el universo que no tiene continuidad. Los budistas e hinduistas llaman a este ciclo samsara. Los judíos cabalistas la rueda de las almas. Todo lo que hacemos en esta encarnación se paga en la próxima. Y cuando termina el aprendizaje, volvemos a un estado ideal. Puede ser nuestro reencuentro con Dios, o bien fundirnos en el nirvana. ¿Cuánto dura este proceso para llegar a la perfección? Es sin principio y ni fin. Y también los tiempos no tienen nada que ver con los tiempos de esta vida, por ejemplo. El hombre es responsable de su destino. Sus acciones determinan qué existencia tendrá en la próxima vida. Los cabalistas creen que solo podemos reencarnar en seres humanos, pero para los budistas las opciones son más variadas. Podemos reencarnar en el reino animal, podemos reencarnar como personas, seres muy malignos, ¿no? Que fueron muy malos en esta vida. Pueden encarnar como espíritus famélicos. ¿Tenemos un alma y muchos cuerpos? Morir es despertar a una nueva vida. El concepto de reencarnación es lógico y nació al observar la naturaleza. Pero, ¿esto es prueba suficiente o es una respuesta más al miedo a la muerte? Bueno, decíamos de partir de la reencarnación porque parece como el denominador común, ¿no?, que tenemos esta noche con estas herramientas. ¿Que sirven para qué estas herramientas que estamos presentando hoy, por ejemplo, Liliana? Mira, básicamente para recordar que tenemos un alma, no somos solamente un cuerpo, una mente, sino que tenemos un alma y un espíritu. Y nuestro cuerpo, en el momento de la muerte,
bueno, obviamente deja de existir, pero nuestra alma es eterna y vuelve una y otra vez, ¿no? Digamos así como las ruedas del samsara, hasta poder alcanzar la perfección. ¿Y para qué me sirve hacer terapia de regresión de vidas pasadas? ¿Para qué me sirve a mí verme a lo mejor en otra vida haciendo lo que sea con lo que me encuentre? Sí. ¿Para qué me sirve en esta? Básicamente para apropiarte de la oportunidad de esta vida, para no cometer los mismos errores que hayamos cometido antes y para tener también una posibilidad de sanación. Hay veces que hay situaciones muy traumáticas y que eso quedan inscriptas en el alma y vienen, por ejemplo, en esta vida como una enfermedad de psoriasis, por ejemplo. Y en Almas Compañeras justamente hay un caso de una mujer que recordó en su vida pasada cómo había sido azotada mientras le tocaba ser de esclava. Y al recordar, al poder expresar esas emociones, empezó a sanar su psoriasis. Entonces, eso es un punto. O sea, podemos tener enfermedades en esta vida producto de lo que vivimos en otra. Sí, hay algunas. Como una consecuencia. Claro, no es que todo lo que vivimos, sino que hay algunas enfermedades que pueden tener su causa en disgustos o en frustraciones o en traumas de vidas pasadas, exacto. Y como decía el doctor Brian Weiss, también uno de los beneficios de realizar la terapia de regresión es perderle el miedo a la muerte, porque en un momento de la regresión uno recuerda el último día de esa vida, de esa encarnación, y entonces experimenta una paz muy grande y tiene también un entendimiento mucho mayor de la experiencia que vivió en esa encarnación. Entonces dice, bueno, las guerras, por ejemplo, todos los pacientes que han sido soldados en vidas pasadas, dice, no tiene sentido esto de seguir matando, la paz es la verdad. Entonces yo creo que en ese sentido es muy valioso, ¿no? Como para de pronto tener una existencia más acorde a nuestro espíritu. Ahora, el otro día le hicimos una nota, ahora la vamos a ver y la vamos a compartir con Cecilia Castells, que hizo, ¿no? Con vos una regresión, varias en realidad hizo, que ahora te la vamos a mostrar porque cuenta su propia experiencia y lo que ella sanó a partir de esta terapia. Pero yo te quería preguntar, porque ella me contaba, ¿no? Que había hecho la regresión, que se había visto en situaciones, y yo le preguntaba y te pregunto a vos, ¿cómo se sabe cuando estás haciendo la meditación, ¿no? Porque es a través de una meditación. Es a través de un estado de relajación progresiva y la persona es como si estuviera en un estado de sueño. Pero sin dormirse. Sin dormirse, está sumamente atenta, digamos. Yo creo que uno no está tan despierto. ¿Cómo sabes que lo que estás viendo, lo que estás visualizando, no es producto de tu imaginación, sino que efectivamente es una vida pasada? Es una vida pasada. Lo primero es la sensación corporal. Las personas experimentan el frío o el calor o la sensación de tener manos grandes, si son mujeres y se ven como hombres. Si una paciente me dice, mira, disculpame, tengo que abrir los ojos porque tengo que ver mis manos. O sea, corporalmente uno va sintiendo, al igual que en el sueño, ¿no? Que cuando soñamos tenemos las mismas sensaciones físicas. También en las regresiones, lo que vamos experimentando lo vamos sintiendo en el cuerpo y también la emoción que produce recordar. No es como que, bueno, si uno se imagina y dice, bueno, estoy acá y imagino algo, pero no me pasa nada. La movilización que tiene el paciente en el momento de recordar es muy importante y es como que dice, no, esto es como, siente que encontró una verdad. Y además, bueno, me contaba Cecilia, que ahora vamos a mostrar el testimonio, que hay datos que aparecen en las regresiones que después se pueden chequear. Ah, sí, eso está en Almas Compañeras, así que voy a escuchar a ver qué fue lo a que ver qué contaba Cecilia. Bueno, propongo escuchar a Cecilia Castells, que hizo la terapia de regresión a vidas pasadas. ¿Qué era lo que estabas queriendo resolver? ¿Qué era lo que te estaba, como que la terapia no te alcanzaba, la tradicional? Sabía que había determinados puntos que tenían que ver con la historia familiar, que tenían que ver con mi lugar en el mundo, con la misión que yo tenía para esta encarnación, que no podía terminar como de darle un cierre.
Eso fue la primer consulta, el primer motivo de consulta, fue la primera inquietud, que la tenía desde hacía mucho tiempo, ¿no? Yo además había pasado por el momento de la muerte de muchos familiares cercanos y sabía que entender más allá también me iba a ayudar a elaborar esos duelos y a entender qué era lo que pasaba más allá de él. ¿Y qué descubriste de tus otras vidas? Digo, si fuiste varón, fuiste mujer, si tuviste familia, qué tipo de familia. La primera experiencia que tuve fue en el 2007 en el encuentro con Brian Weiss, y ahí descubrí que había vivido en la época nazi, que me habían matado a mí y a toda mi familia, que tenía 2 hijos, y uno de esos hijos lo reconocí como uno de mis mejores amigos hoy en esta vida, que tenemos un vínculo muy especial. ¿Pudiste saber dónde viviste, en qué época? En Alemania, pude llegar al momento de mi muerte, sentir la sensación de darle de comer a mis hijos por última vez. ¿Con quiénes más te reencontraste, digo, más allá de tu amigo que pudieron saber que era tu hijo? ¿Con quiénes más te reencontraste de otras vidas? Con mis padres. ¿Y ellos quiénes eran? En algunos casos eran mis padres, en otros fueron mis hijos, en otros fueron amigos, y eso también es muy enriquecedor, ¿no? Entender que uno cuando viene a esta vida elige con quiénes se va a encontrar y elige por sobre todas las cosas a los padres, hace que tengamos que sacarle muchas culpas que les echamos, ¿no? Llegué hasta la luz para descansar de esa experiencia, sabiendo que todo esto terminó. En Polonia, donde mis padres, quienes ahora son mis padres, me habían dejado en manos también de una monja, que me cuidaba y que... ¿Se te habían abandonado? No, me habían dejado para que yo hiciera una vida espiritual más intensa, ¿sí? Porque aparentemente era el destino que ellos habían entendido que era para mí, así que también por un lado yo tenía como la dicotomía de que me hacía feliz lo que hacía, pero necesitaba a mis papás, y yo soy hija única y uno de los terrores terribles que tuve en la infancia fue que me abandonaran sin ningún sentido, sin ninguna razón. Esa era una de las razones que yo no entendía por qué mi miedo al abandono cuando era chica. ¿Y cómo diferencias entre que es un recuerdo a que no sea algo que estás imaginando vos? Siempre tiene algún efecto terapéutico, siempre tiene alguna clave en donde uno puede resolver algo, alguna clave en donde uno puede entender una relación, siempre, porque lo que hace esta terapia es conectarnos con la intuición, ¿no? Y la intuición es el lenguaje del alma. Fue en Francia, donde yo sufrí siempre de dolores en el nervio ciático muy fuertes. Y en esta vida. En esta vida, en esta. Y en esa vida me vi encadenada y sentí mucho frío, y sentí mucho dolor en el ciático y mucha angustia. Y bueno, yo estaba presa porque no quería traicionar a una reina de la que yo era cocinera, y sentí un dolor durante toda la regresión en el ciático y nunca más tuve dolor. ¿Vos podés verte físicamente también? Sí. ¿O sí te ves? Sí. ¿Y tenés alguna similitud con lo que vos sos hoy físicamente o en general no? En general es completamente distinta. Sí, pero vos sabés que sos vos igual. Sí, porque es la sensación, es lo mismo que verte en un sueño, los pies o reflejado en un espejo, y sabés que sos vos. Bueno, Cecilia, que contaba claramente que hasta ella sanó un dolor físico, por ejemplo. Exacto, sí. O sea, pasan estas cosas. Pasan estas cosas. ¿Y se pueden hacer en forma individual o en forma grupal? Y en forma grupal, exacto. Yo no soy la persona que decía que pasaba eso en... No, por favor, claro, porque no hago eso. No, está claro que no. Es parte de la edición nomás. Sí. No toco al paciente, digamos, no se induce a, bueno, ahora vas a sentir calor y vas a estar en Egipto. Con hipnosis no, solo meditación y relajación. La técnica que aprendí con el doctor Brian Weiss es un estado de relajación progresiva.
Es un estado de conciencia, de concentración focalizada. La persona está ahí relajada y al mismo tiempo consciente de lo que pasa a su alrededor y consciente de lo que te pasa corporalmente y en esa vida, ¿no? Como ¿Esto decía se puede Cecilia. hacer en cualquier momento de la vida, cualquier edad, o hay un determinado momento donde sí y antes no? La persona siente cuándo hacerlo, ¿no? Como a veces hay una búsqueda, hay algo que quiere resolver y dice, bueno, por lo general han pasado por otros tipos de terapia. Yo creo que, digamos, con Freud fuimos digamos, él abrió el tema del inconsciente en la época victoriana y ahora vidas pasadas es como ir un poco más allá de ese inconsciente, ¿no? Esto es vidas pasadas de otras vidas, digamos, Sí. pasadas. En este caso, en las constelaciones hablamos de vidas pasadas, pero de vidas pasadas de la propia familia en la que uno está. Exacto. Y que traemos qué cosas, por ejemplo, decías vos que podemos estar arrastrando, ¿en qué las arrastramos? ¿Es genéticamente que las arrastramos? Genéticamente sería como algo biológico, ¿no? Acá estamos hablando de campo de información, de esos lazos, ¿no? Que no hay forma de disolverlos y que hay los sistemas familiares se rigen por ciertos órdenes que Bert Hellinger, el creador de este método, llamó órdenes de amor, ¿no? Cuando esos órdenes no están respetados, aparecen síntomas. Entonces, uno de los órdenes, por ejemplo, de amor dice que todos los que pertenecen al sistema familiar tienen el mismo derecho de pertenecer, sin mérito alguno. O sea, para pertenecer al sistema no hay ninguna conducta que uno tenga que hacer para pertenecer. Entonces, toda la exclusión de alguien de ese sistema va a producir desarreglos en ese sistema, en los miembros posteriores, porque alguien se va a conectar, se va a identificar con aquel excluido y va a repetir su destino, sus síntomas, sus conductas, sus emociones inconscientemente. O sea, se van repitiendo las historias, vos decís, hasta en 7 generaciones atrás. Exacto, si esas historias no están resueltas, si algo no está mirado, si no está llevado a cabo, si está por ejemplo, excluido o no reconocido. Cosas fuertes como, por ejemplo, si hubo un suicidio en la familia, ¿se puede repetir eso? Se puede repetir porque un suicida mira a alguien que murió y quizás que no fue reconocido. Por ejemplo, puede mirar a las víctimas de un bisabuelo que mató, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esos casos, de vuelta, hasta en los casos de asesinatos, desde esa mirada vemos que al sistema pertenece tanto la víctima como el perpetrador. El sistema familiar tiende a excluir por la conciencia familiar que decide quién pertenece y quién no. Pero hay un orden mayor que dice todos están incluidos. Ese es el amor mayor. Pero acá el karma, digamos, no tiene nada que ver. Nosotros en general no trabajamos con karma, por lo menos con el concepto de karma. Pero por ejemplo, en el caso de los registros akáshicos y en el caso de la carta kármica, ahí sí, tenemos que hablar de karma. En los dos casos puntuales, bueno, puntual claramente en lo tuyo y en los registros akáshicos también. Lo primero, vamos a separar, hablar de registros akáshicos, de hablar de lectura de registros akáshicos, ¿sí? Porque de hablar de la akasha, lo akáshico en general, todo esto que vienen diciendo Liliana, mi colega que hace constelaciones, en realidad son todas distintas formas de acceder a la información. Claro, bueno, pero ¿qué es el registro akáshico? ¿Para qué me sirve a mí y pedirte que me hagas un registro mío personal? El registro akáshico... ¿Qué voy a saber si me lo hago? Los registros akáshicos, los primeros que lo mencionan son Annie Besant y los de la Teosofía. Y ellos lo que están diciendo con registros o crónicas akáshicas es como el conjunto de información que hay, que puede referirse a un país, una familia y un individuo. Cuando nosotros hablamos... Yo, Gisela, voy y me hago un registro. ¿Para qué me sirve? O sea, ¿por qué me lo tendría que hacer? Primero sería, y un tema importantísimo en esto es la intención. Justamente es ¿para qué? Claro. Entonces, generalmente tenés una intención. Ahora, la persona que va a abrir tu registro, primero va a pedir permiso a los guardianes o custodios de tu registro propio. Bien, pero no me decís para qué me lo tendría que hacer. ¿Qué información voy a obtener?
de la que ese los registro maestros decidan. Pero voy a saber sobre mí en la vida anterior, voy a saber sobre mí en esta vida. O sea, vos vas con una pregunta, ¿sí? Tenés una intención, por ejemplo, y los maestros, que el que hace la apertura de registro pide permiso para la apertura de registro, ellos te van a dar la información que consideren que es necesaria para vos. Y que te la van a dar a vos. Te la van a dar a través, sí, en primera instancia sí, después vos podés hacer una iniciación. Ajá. Y entonces lo podés hacer vos misma. Entonces, suponete la primera vez que vos vas, la persona pide permiso para abrir tus registros con vos, tu en nombre. este caso vos. Por ejemplo, pido permiso para abrir los registros de Gisela, me dan el permiso y hago tu pregunta. ¿Para qué viniste? ¿Cuál es tu interés en hacerlo? ¿Sí? Y me van a dar respuestas con palabras, con imágenes, con vos tenés que hacer algún tipo como de meditación. En general, todas estas técnicas tienen que ver con un estado no ordinario de conciencia. Algunos lo llaman estado alterado, otros lo llaman de meditación, sí. El acceso a ese distinto nivel de conciencia. Para recibir esa información. Exactamente, no lo haces con un estado ordinario de conciencia. Y en ese momento vos transmitís a la persona lo que están diciendo los maestros para ella. Y lo que le van a decir es lo que se supone que es lo que es útil para la persona, para su tema. Esa persona. Exactamente, lo que está necesitando. Bien. Sí. ¿Por qué tendría que hacerme una carta kármica? En realidad uno llega a la carta kármica después de muchas crisis, cuando ya no encuentra respuestas en todo lo tradicional. Lo que está acá no tiene nada que ver con lo tradicional, por suerte. Y sobre todo para aquel que ha perdido sentido a su vida. Porque la gente en general quiere, no soy feliz porque no tengo una pareja. Usted tiene una pareja, una varita mágica, le damos la pareja. Quiere tener un hijito, porque si no, no es feliz, tiene el hijito. Después quiere la hijita, después quiere el 4x4, después quiere... Está 40 años sufriendo para tener cosas y 40 pensando años sufriendo para no perderla. Claro, y pensando que con eso va a lograr la felicidad, Exacto, no tiene un sentido trascendente para su vida. Entonces, ¿qué hace la carta kármica? Nos permite descubrir nuestro origen divino. Por ejemplo, no hay ningún científico que diga de dónde sale la conciencia. Yo digo, yo soy cristiano, eso es inmaterial. Somos todos extraterrestres o extradimensionales. Y venimos a ocupar un momento del zodíaco, que es la carta natal kármica, autoelegido. Yo, vos elegimos la carta natal porque refleja el grado de conciencia alcanzado o aquel que nos falta alcanzar. Recién comentábamos el tema de las enfermedades, ¿no? Sí. Por ejemplo, es muy común la generación del 50, las chicas que tienen Neptuno inarmónico con Saturno en Libra y fueron engañosas en una vida anterior. Tendencia a engañar. Entonces en esta vida la engañan una vez, dos veces. El que engañó el que engañó en su vida pasada, en esta vida es engañado. Es engañado por ley de causa y efecto. No exactamente en el matrimonio, a veces el engaño se recibe en la economía porque depende la hora de nacimiento. Pero va a tener que pagar ese engaño cultivando ¿qué? Fidelidad. O sea que cuando en la meditación cultiva la virtud faltante, ahí corrige, sana, como también se sana en cualquiera de las terapias que estamos viendo, se puede sanar cultivando la virtud adecuada. Eso sería el karma. Claro, transmutar el karma. Transmutar el karma. Vamos a hacer un punto y vamos a mostrar un informe que tenemos precisamente sobre el karma y volvemos y seguimos hablando con Cristian. Karma. Una palabra que usamos, pero no todos sabemos qué significa. En lo cotidiano, utilizamos el término karma para justificar algo malo que nos sucede. Pero, ¿es eso realmente? Karma, verdaderamente su traducción literal, significa acción. Y por ley de física, toda acción tiene una reacción. El concepto karma está íntimamente ligado a la reencarnación. La ley de causa y efecto determinará cómo será nuestra próxima vida. Para los hindúes es un dios quien la regula. Sin embargo, los budistas piensan diferente. Nuestra propia conciencia hace como un juzgamiento de todo lo que se vivió.
y lo que se acumuló como karma positivo o karma negativo. Y ahí no hay ningún Dios que decida. El karma se paga con dharma, es decir, buenas obras. A veces no alcanza una sola encarnación para saldarlo. Pero, ¿por qué olvidamos nuestras vidas pasadas? ¿No sería más fácil recordarlas para llegar más pronto a la iluminación? Eso hace también que podamos vivir en este sentido un poquito más ligeros de equipaje, porque esa memoria no está activada. No solo los orientales tienen el concepto del karma. Los cristianos primitivos creían en la reencarnación y algunos teólogos se animan a afirmar que Jesús mismo hablaba de esto. En una carta a los Gálatas, el apóstol San Pablo enseña: cosecharás lo que siembras. Por influencia griega, muchos judíos de aquella época creían en la migración de las almas, y no sería descabellado pensar que Cristo mismo lo hiciera. When you truly understand karma, then you realize you are responsible for everything in your life. It is incredibly empowering to know that your future is in your hands. ¿Dónde se paga el karma? ¿En esta vida o en una futura reencarnación? ¿Existe el karma o es una construcción de algunas religiones para justificar el sufrimiento, las injusticias y las desigualdades? Bueno, enseguida vamos a escuchar a Carla Cometo, que hizo una carta con vos, ¿no? Una carta kármica, y tenemos el testimonio de ella en primera persona que nos dice, bueno, ¿para qué le sirvió? Pues es que en principio nosotros no queremos más saber nada de la persona, ni de su familia, ni su historia, solamente los datos de nacimiento. O sea, es fecha de nacimiento, hora y lugar. Hora y lugar. Con eso levantamos el mapa que decimos que el alma eligió porque ese mapa revela el grado de evolución que trae y la falta de evolución. Inclusive se puede descubrir la misión, se puede descubrir qué virtudes tenemos que no empleamos. Muchas crisis llegan porque tenemos virtudes que no empleamos. En la casa del trabajo, el amor, los niños, lo que fuera, ¿no? Por tanto, lo que revela la carta es como el eslabón perdido. Porque uno se pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí este tipo de personas? ¿Por qué a mí no tengo la posibilidad de una buena salud, por ejemplo? Se repiten los problemas. Sobre todo en la carta, por ejemplo, encontramos ¿a qué se debe en retroceso. Cuando una persona se enferma mucho o padece enfermedades, ¿a qué se debe? ¿Qué quiere decir en su carta? ¿Qué hay de otra vida? Te doy un ejemplo. Sí. Que la tendencia egocéntrica, arrogante, enferma la piel. Uno debe pensar, no es lógico que el alma necesite humillar a la personalidad con problemas visibles para que cultivando humildad deje de lado el rencor, resentimiento, cultive aceptación, tolerancia, modifique el problema de piel. Porque si no, uno va a los efectos, no a la causa. Yo siempre hago bromas. Sí, te pones una cremita para sacar el sarpullido. Y después vuelve. Claro. O andás por Mar del Plata con una, como se ponen ustedes las mujeres, para taparse la celulitis, y le echa la culpa a la madre, a la abuela que tiene. Claro, le echa la culpa a la madre o a la abuela que tiene celulitis. No es así. El alma elige una madre con celulitis porque tiene que transmutar la tendencia altanera o la tendencia arrogante que tiene de vidas pasadas. Por eso que todo es justo. O sea, lo que nos pasa físicamente tiene que ver con esto de la arrogancia, decís. Todo lo físico. No, lo que tiene que ver con la piel. Por ejemplo, las rodillas se enferman, rodillas, articulaciones se enferman por karma con la madre, con el rol materno. Porque repito, nosotros no culpamos a los padres, decimos que los padres son el destino autoproyectado por los hijos. O sea, uno elige los padres que son ideales para su evolución. Entonces, ¿las rodillas qué significan? Karma con la madre, el estómago con el padre, los riñones con la pareja, el matrimonio, los pulmones con los celos, el hermano. ¿Y cómo modifico eso? Ya tengo la información. Por ejemplo, yo tengo problemas de rodilla y tengo entonces un karma con mi mamá. ¿Cómo lo resuelvo? Buenísima la pregunta, por la síntesis que podemos hacer. El karma se materializa en la enfermedad por lo que comemos. Una persona que come desequilibrado justamente va a comer lo que le va a enfermar. Somos masoquistas. Nosotros, por ejemplo, en nuestra fundación enseñamos
alimentación macrobiótica que tiene el equilibrio para que el cuerpo mantenga siempre el yin y el yang en forma equilibrada. Modificamos la respiración. Hay muchos problemas sexuales, de amor, de pareja, por respirar muy mal, por la boca, por ejemplo, los pulmones. Heindel decía, un gran filósofo, hay más gente enferma en el manicomio por respirar mal que por otra cosa. Y finalmente hacemos algo que acá está planteándose. Con Liliana, ¿no? Que se pierde la respiración abdominal, que es como claro, la respiración natural. La respiración del bebé. El bebé respira correctamente. A la primera angina respira por la boca, es más fácil. Yo digo, medio en broma, es tan ridículo respirar por la boca como comer por la nariz. Es absurdo, ¿no? Nosotros siempre nos reímos mucho haciendo chistes con esto, porque nos parece que descubrir nuestra eternidad es para divertirse, ¿no? Claro. Y lo último tiene que ver con la mente, espera, el cuerpo mental. Cuando la gente cree que es la mente, está perdida. Yo no soy los pensamientos que mi mente piensa. Si a mí me aparece un pensamiento que me tienta a la lujuria, a la avaricia, a la codicia, a la envidia, yo tengo que decir, yo no soy eso, porque soy una conciencia eterna. Rechazar ese pensamiento. Con solo no alimentarlo basta. Ya está. Ahora estamos acostumbrados occidentales a creer que somos el pensamiento, que alimentamos pensamientos negativos y nos autodestruimos. Por eso es tan importante cultivar conciencia constante. A vos algún hombre en tu vida te habrá dicho en alguna encarnación, te voy a amar eternamente. Pasaron 3 años y te dijo, me voy con otra. Sí, me mintió. No te mintió, no. El yo que te dijo, te va a amar, es tipo... En ese momento, dijo, bueno. Ese yo. Claro. Pero el yo que a los 3 años te engañó con otra no es el mismo. Fíjate los políticos del mundo. Dicen una cosa a la mañana, otra a la tarde, otra a la noche. ¿Por qué? Porque están llenos de yoes agregados psicológicos. Claro. El ser humano tiene que expandir la conciencia. Todo esto ayuda hacia eso, gracias a Dios. Vamos a escuchar a Carla Cometo, se llama, que pasó por esta experiencia de hacerse la carta kármica. Me hice una carta natal kármica porque a raíz de problemas personales, como el fallecimiento de mi mamá, después de una enfermedad larga, me cuestionaba por qué nos pueden suceder estas cosas, ¿no? La carta natal kármica es una radiografía del cielo en el momento que naces. Lo que te va mostrando es lo que traes, digamos, de otras vidas, pero cómo se plasma en esta vida. Cómo lo que vos haces, tu carácter, es reflejo de cosas que vos hiciste antes. Yo a veces atraía personajes, no te digo conflictivos, pero por ahí engañosos y esas cosas. Y bueno, y ahí me decían que yo en otra vida había sido un personaje engañoso, que por ahí no es engañar a otras personas, sino engañarse uno mismo. Me cambió la forma de ver la vida y eso hace que la vida cambie de forma, porque al entender que lo que te pasa es producto del merecimiento que uno tiene por algo que hizo antes o ahora. Bueno, claramente Cristian nos decía cómo podemos revertir a partir de la información que tenemos. Si vamos con una pregunta cuando nos hacemos el registro, por ejemplo, ¿cuál es mi misión en esta vida? Bueno, una de las cosas que quería yo es desmistificar un poquito el tema de la akasha y de los registros akáshicos, en el sentido de que cualquier persona que hace un entrenamiento adecuado puede hacerlo. Esto no hay que tener ningún don especial, nada. Obviamente, como cualquier cosa, hay gente que tiene más facilidad que otras, ¿no? Claro. Pero el acceso a esa información es un acceso relativamente simple. Tenemos que abrir la mente y el corazón y recibir, sobre todo la capacidad de recibir, que es una de las cosas más difíciles, y recibir porque la información está. Y nos viene la información que necesitamos en el momento que lo necesitamos. La misión de todos, creo yo, de todos los humanos, es ser cada vez más quienes somos. En todas las tradiciones espirituales está el conócete a ti mismo. O sea, exactamente. Las herramientas, ¿no? Y quiénes somos es desplegar nuestro potencial. Para poder desplegar ese potencial, que obviamente es más fácil decirlo que hacerlo, tenemos todos estos recursos
que cada vez más están al alcance de la mano de las personas. Yo hace muchos años que soy psicoterapeuta y esto lo que ha ido cambiando la visión de la psicología, ampliándose a la psicología transpersonal y abriéndose a todos estos recursos que nos ayudan a conocernos cada vez más. ¿Querés compartir el testimonio de Carolina Moreno? Recurrió a esta herramienta de registros akáshicos. Escuchamos el testimonio en primera persona. ¿Para qué le sirvió? Recurrí a los registros akáshicos porque tenía un viaje a Colombia y llevaba 3 años sin ir. Y no sabía qué situación me iba a encontrar con mi familia en ese momento. Entonces es como la búsqueda de, bueno, qué va a pasar, qué voy a hacer y saber a qué me iba a enfrentar en ese momento. Yo llego y hablo con Ceci y ella me dice, Caro, tienes un viaje. Ella no sabía nada. Le digo yo, sí, voy para Colombia. Me dice, vas a encontrar una situación específica con tu papá. Como no lo ves hace tanto tiempo, vas a encontrar algo fuerte que tienes que saber cómo manejarlo. Con mucho amor, con mucha armonía, porque él está en una depresión. Así me lo dijo. Yo la miraba como, ¿perdón? ¿Dónde está la bolita? Los guías, los ángeles y los maestros te ubican un poco y te dicen, bueno, vas bien o debes actuar de tal forma. Te hacen una orientación porque todo está escrito, o sea, es como tu historia que está en el universo. Los registros akáshicos me dan un poco más de luz y de guía para manejar ciertas situaciones. Te enfocan un poco en lo que quieres, en lo que vas a conseguir. Te dicen, bueno, esa meta que te propusiste, no, por ahí no es, no la luches más porque no la vas a lograr, no es para ti en este momento. Igual te habla a un tiempo muy corto. ¿Te habla a un tiempo corto? O sea, las respuestas son Absolutamente depende de la situación. Uno nunca sabe, los maestros, cuánto tiempo van a contestar, cuánto, de qué forma. A veces... Cuando hablas de los maestros, ¿quiénes son? Los maestros son seres, los llamamos maestros superiores, los llamamos guías espirituales, son entidades que es muy difícil hablar en nuestro lenguaje. Nuestro pensamiento es tan temporoespacial y pensamos... Sí, que tenemos que ponerle nombre claro, y apellido. Y entonces estamos poniendo palabras a cosas que las recorta un poquito demasiado. Digamos, a mí me gusta hablar más bien de otros planos de conciencia. En el chamanismo, por ejemplo, los describen como espíritus conscientes de sí mismos. O sea, hay muchas formas de describirlos. Que están como en otro plano y que vos podés tener ese acceso a ese canal. Exactamente. Ese canal, por ejemplo, Leadbeater tiene un libro que se llama acompañantes espirituales. Dice que todos los tenemos. Sería algo como ángeles de la guarda, quizá. En viajes chamánicos, por ejemplo, uno puede encontrar quiénes son los propios maestros. Vas con la intención de que se te presente tu maestro espiritual y se te presenta. Y después haces como un vínculo con ese maestro y podés recurrir cada vez que querés a pedirle información, a pedirle sanación también, para cualquier tema que necesites. Entonces, en este caso, los maestros te lo van a transmitir muchas veces en lenguaje simbólico. A veces, el que está recibiendo la información le dice a su cliente, digamos, un símbolo y no sabe ni lo que está diciendo, pero para el cliente tiene sentido. Es decir, muchas veces uno dice, mirá, me muestran esta imagen y describís la imagen. No tenés ni idea de lo que estás haciendo, pero para la persona tiene sentido. Tiene sentido. Bien, en constelaciones, en este caso, es como la constelación en sí misma implica la intervención de quien va con la cuestión a resolver, que puede ir con un tema puntual, ¿no? Exacto, se trabaja muy bien con un foco la constelación, ¿no? Que puede ser cualquier cosa, puede ser problemas con pareja, problemas con hijos, problemas de salud, cuestiones emocionales, mentales, conductuales, familias desunidas,
familias conflictivas, proyectos personales que no prosperan. ¿Y un vos montón de hacés la temas. constelación, participás en esa constelación que es grupal? Puede ser grupal o individual. En la grupal, el conductor o el constelador familiar lee la imagen que aparece porque usamos las personas para representantes. Las personas que están presentes, que no se conocen entre sí, no saben de la historia de la persona que constela, toman lugar de miembros del sistema que el constelador elige, considerando adecuado para ver a partir de ellos cuál es la dinámica oculta que sostiene el problema, y la persona que toma el lugar del miembro de la familia de la persona que constela va percibiendo a través, como acá apareció, a través de las sensaciones corporales, esa información que está inscrita. Parece todo lo que van contando como que se va uniendo, porque uno podría pensar, bueno, serán registros akáshicos, que la persona sin entrenamiento alguno como representante accede de una manera muy clara y absolutamente maravillosa a esa información. A veces la gente se sorprende y como decía mi colega, piensan que tenías que tener alguna habilidad, Claro, pero no. Vamos a escuchar un testimonio que es el de Carolina Romero, que consteló con vos, ¿no? Hizo una constelación familiar. Carolina Romero, su testimonio en primera persona, mira. ¿Hiciste una constelación familiar? Sí. Sí. ¿Por qué decidiste hacerlo? El vínculo con mi madre era dificultoso, siempre teníamos problemas, discusiones, y bueno, era algo que no podía solucionar con ninguna otra terapia, entonces decidí consultar a una psicóloga que trabaja en constelaciones familiares. ¿Cómo fue? ¿Llegaste y qué hicieron? Llegué y me preguntó por qué iba. Y bueno, le dije el motivo que te acabo de decir. Y entonces además le dije que me sentía una hija no tenida en cuenta, no respetada. Y ella me dijo, ¿vos realmente querés solucionar esto? Sí, le dije, la verdad es que hace muchos años. Y bueno, entonces me dijo, esto es al revés, vos sos la que no aceptás a tu mamá. ¿Qué hicieron en esa sesión? ¿Cómo fue? ¿Cómo se desarrolló? ¿Vos tenías que contar algo? ¿Había roles? No tenía que contar nada. Me hizo poner unos papelitos en el piso, en el lugar que yo pondría a mi madre, en este caso fue a mi madre, a mi padre y a mi hijo varón, con el cual yo discutía bastante también, eso se lo había dicho. Y bueno, me hizo parar en los papeles de cada uno, me preguntó qué sentía. Bueno, le fui diciendo y luego me hizo parar en mi propio papel y bueno, me hizo trabajar con mi mamá. Hacía 6 meses que no me hablaba ni me veía con mi madre. Cuando salí sonó el celular y a quién no sabes quién era. Mi madre. Sí. Ella vive en el exterior y bueno, digamos que de ahí en más esto se revirtió completamente. ¿Así de inmediato es como cuenta Carolina? Muchas veces sí. ¿Se destraba? ¿Qué pasa? Sí. Hay cuestiones que con este método se destraba muy rápido. Hay personas que rápidamente hacen el cambio. Hay otras situaciones y otras problemáticas que necesitan un tiempo recorrido. A veces pasa que con la constelación familiar muestra el camino de la solución. Por ejemplo, en el caso de rechazar a la madre, que es un acto sumamente dañino para uno, porque es de ella de la que nos proviene la vida, y sin la fuerza de la vida no podemos encarar prácticamente nada. Hay personas que necesitan tiempo para recorrer ese camino que muestra la constelación, por ejemplo, a sentir a la madre. Ese parece acto muy sencillo y que requiere una sola cosa, a sentir y respetar a la madre, que sería la solución. Para algunas personas puede llevar más tiempo llegar a hacerlo. Para otras, cuando está entrega, cuando una persona ya viene muy desesperada,
que ya probó todo y se entrega más, el resultado es realmente parece milagroso, no es milagroso, pero bueno, acá el testimonio de Carolina fue inmediato y aparte fue como que hubo una conexión que terminó que terminó la sesión y la llamó la mamá. Sí, en el caso de Carolina la solución fue realmente mágica, era de un día para el otro, ¿sí? Muchos casos así que empiezan de repente, haces una constelación donde está involucrada una persona del sistema familiar, esa persona no sabe que la hija, por ejemplo, consteló, y el día siguiente de repente hace un movimiento que se vio el movimiento en la constelación, un movimiento que también es sanador para ella, aunque no haya participado en la constelación. Es así, en sistema familiar, cuando se sana uno, de repente empieza a sanarse todo el sistema. Ese es el sentido de la red, del sistema. Todos están conectados. Entonces, cuando uno trabaja Exacto. Cuando uno trabaja para sí mismo, de repente eso llega a todo el sistema familiar. Bueno, que lo hablábamos antes, ¿no? También cómo cambiando uno, cómo cambia la energía de todo lo que atraemos, ¿no? Y lo de la constelación. Chiquito porque me van a matar, porque estaba prohibido que siga hablando. No podría no creer en la reencarnación, pero si sanas tu relación con los padres, va a tener una buena pareja. Estaría buenísimo decir que todo está conectado con todo. Exacto. Esa es la conclusión. Ya está, listo, se terminó. Con todo cariño, pero nosotros seguimos después, nosotros. Joni Mitchell es nuestra invitada musical del día de hoy para terminar. Periodistas, está la dirección ahí, sí, ahí está, periodistas@america2.com.ar es nuestro correo electrónico para que, preguntas, sugerencias, lo que sea, nos escribís. ¿Está sonando? Porque es música, cantante y también es pintora, es canadiense, tiene una onda que me gustó, la invitamos y cerramos Periodistas hasta la semana que viene. Chao. Y gracias. Woke up, it was a Chelsea morning, and the first thing that I saw was the sun through yellow curtains and a rainbow on my wall. Blue, red, green and gold to welcome you, crimson crystal beads to beckon. Oh, won't you stay? We'll put on a day, there's a sun show every second. Now the curtain opens on a portrait of